Penitencia, a través de Fundación Reinserta, apoya a niños y niñas en contacto con la violencia. Martín cumple 2 sentencias de 70 años, pero su historia no empieza con un expediente judicial, sino con una infancia completamente rota. La ausencia de su padre, la violencia de su madre, los golpes de sus hermanos y el silencio tras un abuso que nunca se atrevió a contar. Desde los 14 años buscó refugio en las drogas y en la ilusión de ganar dinero fácil. Trabajó, cayó, se levantó, pero siempre regresaba al vicio. En Estados Unidos intentó construir otra vida, pero la adicción y las malas decisiones lo regresaron a la misma que tiene hoy. Hoy, después de 10 cárceles y 17 años encerrado, lo que más anhela es un pastel con leche. No pide lujos, pide lo que le recuerda a esa inocencia perdida. Entre lágrimas, reconoce que no fue el hijo que su madre merecía y que la ambición lo arrastró a un mundo que él nunca buscó, pero que tampoco supo salirse de él. ¿Qué destino puede construirse cuando un niño nunca tuvo una oportunidad real, cuando la vida fue violenta, cuando desde un principio en su vida predominaron los golpes? La historia de Martín nos obliga a preguntarnos si la cárcel castiga delitos o termina castigando infancias que fueron heridas. Martín, gracias por estar aquí el día de hoy. Igualmente, gracias a usted. Decíamos que vienes con la panza llena, desayunaste bien. Pues lo estoy sintiendo como uno quisiera, pero sobrevivimos aquí, gracias a Dios. ¿Qué desayunaste? Huevo revuelto con ejotes. ¿Comes comida de aquí del rancho? Sí. ¿O tú te preparas? Normalmente por las mañanas comemos eso ya en el transcurso del día, lo que uno, pues ahora sí se le antoje o quiera comer aparte, pues ya eso no, con lo que poco o mucho que ganas aquí trabajando, con eso te sostienes tus gustos, vamos pues. ¿Qué encuentras aquí? O sea, si un día, por ejemplo, pues te despiertas, no sé, te comes tus huevos así de la mañana, de lo que hay, con tus tortillas, me imagino, o lo que sea. Después, ¿qué encuentras? O sea, ¿qué tipo de comida venden adentro de un reclusorio como este? Pues regularmente venden lo que pues comes en la calle, o sea, ¿cómo se llaman? Garnachas, digamos, así. Bueno, también normalmente por las mañanas pues venden quesadillas, sopes, huevos estrellados, huevos revueltos, café. Bueno, es esa parte muy independiente de lo que la institución te da. Pero si tú tienes un gusto de esos, pues si tienes con el modo de solventártelo para comprarlo, te lo compras. Si no, pues ahora sí te quedas con el antojo. Gente como yo, por ejemplo, que pues no tengo visita, ya tengo bastante tiempo que no tengo visita aquí en este penal y pues es la única manera de sobrevivir con los antojos que uno, porque no se crea, es muy difícil en el aspecto de que, por ejemplo, va pasando alguien, se te antoja y no traes para comprártelo, pues te tienes que aguantar. Pero de ahí para allá, pues, con lo que te das en la institución sobrevive uno. ¿Qué es lo que más se te antoja a ti de repente? Híjole. Una pregunta un poco muy difícil. Pastel. ¿Es lo que más se te antoja? Pastelito con su lechita. ¿De qué sabor de pastel era el que más te gustaba? Pues soy muy pastelero, muy panero. Me gusta mucho el pan. Sí. Pues por lo que más, soy un poco chillón. Sí, está bien, no pasa nada. Aprendo mucho uno a valorar todo eso aquí en la cárcel. Son las cosas que de repente te das cuenta, ¿verdad? Sí. Pues más que uno valora todo eso, ¿no? Que por ejemplo yo muchas de las veces en la calle, pues no llegaba a comer a la hora que mi mamá nos ponía a la hora de la comida y decía, de todos modos al rato como el caliento, yo, ¿cómo no?
Pero aquí es muy difícil eso. ¿Me entiendes? Más que nada son las reglas de la cárcel. Aquí, como en todos los lugares, hay reglas. Y por lo tanto hay que acatarse a esas reglas, ¿no? Y pues es la manera de sobrevivir aquí. Es difícil. Para cualquier tipo de gente que vive aquí en la cárcel, ya hace ¿cómo se llama? Su nivel social. Es difícil vivir en la cárcel. Así una persona tenga dinero y solvente sus gustos, es difícil también vivir para esa persona. No sé, por ejemplo, yo por tanto tiempo que ya llevo encerrado, llevo 17 años encerrado y es difícil todo esto. ¿Qué es lo más difícil para ti de la cárcel, Martín? Sobrevivir. Sobrevivir. O sea, dirías que todos los días es como sobrevivir. Es una rutina diaria vivir en la cárcel. Pues ahora sí que digamos que es un cuarto de 4 paredes, pero grande, ¿no? Ver lo mismo todos los días, las mismas personas, la misma rutina de todos los días, ¿me entiendes? Pues aquí no hay no digamos como en la calle, se te antoja ir al cine, vas al fútbol, como por ejemplo a mí me gusta mucho ir al fútbol allá a los estadios, ¿entiendes? Soy muy futbolero también, pues son cosas de las que te pierdes el estar aquí. Aquí pues como le digo, te tiene uno que atacar a las reglas. Tienes que ir a tus áreas cuando te hablan, a la escuela, cuando te llaman. Pues es muy poco el tiempo que tienes para hacer tú algo que tú quieras hacer personal, ¿me entiendes? Porque te tiene eso. Yo, como por ejemplo, yo trato de acatarme a todas esas reglas para poder salir pronto. Eso es lo que más busco yo. ¿Qué sentencia tienes, Martín? Híjole. No, pues traigo bastantes años. ¿Cuántos? Traigo 70. Traigo 2 delitos de 70, pero cosas que no cometí yo, ¿me entiendes? Entonces es difícil. Vámonos para allá, porque no los cometiste, pero sí estuviste, digamos, ahí. Sí estuve sí, en cierto modo, ahora sí que estuve en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Sí. Y con las personas equivocadas. Pero aparte ya traías cierto antecedente, ¿no? Tú estuviste en la cárcel. Sí, estuve en la cárcel. Es que... Vámonos de cero. Vámonos, platícame de quién es Martín. Platícame de dónde vienes. Platícame de dónde creciste, de tu familia, Martín. Es que... ¿Qué te da mucha nostalgia? ¿Hablar? Mi madre. Hazte así en el ojo. Es lo que más me apura, ¿no? Mi madre, porque sea lo que sea. Y como haya sido, pues, ella siempre ha visto por uno, ¿no? Las mamás siempre están. Siempre ha estado conmigo, siempre. Desgraciadamente, como lo diré, pues yo tomé un mal camino. Sí. De chamaco, ¿no? El Martín, pues el chamaco vivimos en una familia disfuncional desde chamacos, ¿me entiendes? ¿Por qué era disfuncional? Mi papá alcohólico, nunca conocí a mi padre, yo desde chamaco nunca lo conocí, el alcohólico. Mi madre todo el tiempo, pues, somos 5 hermanos, de los cuales ya 2 fallecieron. Entonces, cuando estábamos chicos... ¿De qué fallecieron? Mi hermano el mayor falleció en Estados Unidos hace 4 años en un accidente que él tuvo por allá falleció. Mi hermano que falleció hace 3 años, él era cero positivo, falleció de esa enfermedad. VIH. Sí, de VIH, él falleció de esa enfermedad. No de la enfermedad, de un infarto, y por sus defensas que no aguantó el infarto, falleció por eso. Entonces también era alcohólico él. Desgraciadamente mi mamá siempre toda la vida le tocaron parejas alcohólicas, ¿me entiende? Desde chiquito pues yo me acuerdo borrosamente que pues mi mamá sufría mucho en esos aspectos, ¿me entiende? Por darnos todos, mi mamá siempre tenía problemas con las parejas que tenía. Yo, como le digo, no conocía a mi padre. Pues yo no lo conocí. Yo me acuerdo que una vez con las personas que yo me criaba,
el señor era un caballerango, entonces me llevaba en su caballo, vamos a ver a limpiar allá los caballos. Y me decía a lo lejos, mira Martín, ese es tu papá. Pero yo estaba muy chiquito, no lo conocí. Y entonces, con el cruzo del tiempo, pues mi mamá... Lo veías de lejos, pero nunca te acercaste. No más, esa vez lo vi. Y de lejos. No me acuerdo su facción, no, pues no en sí no tengo recuerdo alguno de él, de sus facciones, una foto, algo, pero pues era una mala persona. ¿Él? Sí, como nos platicaba mi mamá. ¿Qué te platicaban de él? Pues trataba muy mal a mi madre, le pegaba. Entonces por eso fue la cuestión de que se separaron. Como éramos 5 hermanos, mi papá no sé, se agarró a los mayores, a mi hermano en paz descanse y a mi hermana Gabriela, que era la mayor, él se lo llevó. Entonces mi mamá se quedó con los otros tres que quedamos. Entonces mi mamá toda la vida pues se puso a trabajar, no le voy a negar que pues sí nos dio lo que ella más pudo. Pero pues por sus cuestiones del trabajo, la presión, no sé, pues era una madre muy exigente. En su momento pues yo digo que todos los niños pasamos por eso, en cierta manera, ¿no? De que en algún momento tu madre llegue saltada, tu padre por X cosa te golpee, pero mi mamá en eso entonces era un poco constante, ¿me entiendes? Entonces yo por eso me crié con una familia, y como ser el más chico y mamá se iba a trabajar y me dejaba encargado con una familia. ¿Era familiar tuya esa familia? No. ¿Vivían ahí en la colonia? Uh-huh. Viene ahí por la colonia, entonces como yo, uno de sus hijos de esa familia, más bien todos eran soldados, trabajaban en la milicia, ¿me entiendes? Entonces ahí por los niños ya ve que el soldado, te wow, llamaba la atención. yo quiero ser como él. Entonces yo siempre andaba muy apegado con ese muchacho, entonces la mamá me agarró mucho cariño y pues ahí me crié. ¿Te trataban bien? Me trataban bien. Y pues ahí me crié con ellos hasta cierto tiempo que mi mamá pues ya no trabajaba tanto. ¿Qué trabajaba tu mamá? Siempre fue ella mesera. Ok. Todo su tiempo de trabajo fue mesera ella. Pero por sus presiones, sus problemas, los gastos, no sé, pues era muy exigente, ¿me entiendes? Y sí nos golpeaban pues bastante, ¿no? Pero conforme fuimos creciendo, pues ya no nos golpeaba tanto, ya, ¿entiendes? Entonces, Martín siempre, por ser el más chico, siempre pues me daba todo y eso ocasionaba un poco de ¿cómo se dice? De celos o de problemas con mis hermanos. Porque ahora haga de cuenta que pues ahora sí, como se dice, mi mamá a mí me solapaba las cosas que yo hacía malas, que me portaba mal o cosas así, me solapaba. Entonces a mis hermanos los mayores pues sí les llamaba la atención. Entonces en cierta manera mi mamá ya en sus, no sé cómo es, ya enojada, les pegaba a ellos. Entonces mis hermanos, porque a ellos les pegaba, ellos se desquitaban conmigo, ¿me entiendes? Entonces, pues yo lo que pasa es que desde chiquito estuve un poco muy alejado de mi familia. Le digo que me crié con la persona Con la otra esa. familia. ¿Tú qué hacías con la otra familia? ¿Ibas a la escuela? Iba a la escuela. O sea, ellos te llevaban a la escuela. Iba a la escuela, sí, iba a la escuela. Entonces, no más que en esos entonces es una de las familias de ahí, ¿cómo le explico? Pues era una muchacha que se portaba mal. Pues era de la vida de esas muchachas que se dedican al trabajo fácil, ¿me entiendes? Entonces ella trabajaba y pues yo estaba chamaco, esa muchacha pues abusaba de mí, ¿me entiendes? Abusaba de mí, estaba muy chiquita, abusaba de mí. ¿Qué hacía Martín? Pues... ¿Se pasaba de lanza? Sí, actos sexuales, que pues, yo pues chamaco, ¿me entiendes? Estaba muy chamaco, pues tendría como unos 6 años. ¿Y la señora qué se dedicaba? Pues me hacía que les tocara sus partes, ¿me entiendes? Que la besara. Pues eso, entonces a mí, eso fue durante cierto tiempo, pero ella trataba de compensarme con cosas, ¿me entiendes? En cierta manera se portaba bien conmigo, pero yo sabía que todo eso era... derivado a lo que te hacía. Exacto.
Entonces... ¿Le pudiste decir a alguien lo que te hacía? No, nunca. ¿Por qué no? Por miedo. ¿Qué te daba miedo? Por miedo a que le dijeran a mi madre y mi madre me pegara, ¿me entiendes? A que dijera que yo estuviera diciendo mentiras o algo, ¿me entiendes? Por eso nunca dije nada. Nunca tampoco le decía yo nada. Todo eso yo decía en mi mente cuando estaba chamaco, ya tarde de grande me voy a desquitar, no sé, de alguna u otra manera, pensando cosas malas en su momento, ¿no? Pero yo era un chamaco. Entonces de ahí ya, pues mi mamá me recogió, ya estaba grande, no pues grande, pero conocí a una persona, mi madre en ese entonces, un americano, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, lo conoció, alcohólico. Mi mamá se juntó con él. Yo soy del estado de Michoacán, de Morelia, Michoacán. Pero en ese entonces vivíamos en un pueblo que se llama Pátzcuaro, Michoacán. Yo ahí soy nativo de ese pueblo de Pátzcuaro. Ahí mi mamá conocía al señor ese, Jimmy, se llamaba, en paz descanse. Era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nos fuimos a vivir con él. Mi mamá la sacó de trabajar. Él la sacó de trabajar a mi mamá y nos fuimos a vivir con él. De cierta manera, pues esa persona, yo por ser el más chico, también me agarró mucho cariño. Lo que pasa es que también era alcohólico. Y le pegaba mucho a mi mamá también. Le pegaba mucho. Entonces, todo eso lo veíamos nosotros diario. ¿Ustedes qué hacían cuando les pegaban a su... Pues, les soy sincero, nos metíamos. Entonces, cuando nosotros nos metíamos, porque el Señor, dentro de lo que cabe, el Señor nos respetaba mucho, nos quería mucho, ¿me entiendes? Él con nosotros no se metía para nada. Entonces, cuando nosotros veíamos esas cosas que le hacíamos, nosotros nos metíamos y pues Él ya se calmaba, ¿me entiendes? Claro. Porque Él nos respetaba mucho. Entonces ya se calmaba. Entonces yo me acuerdo que yo lo abrazaba. Y como él me quería mucho, pues se calmaba ya, ¿me entiendes? Se iba a dormir. Pero pues al día siguiente, pues ya se iba, porque él era pintor eso de óleo. Tenía unas dificultades en las manos por lo de la guerra. Tenía quemado de aquí. Y no le hacía falta todos los dedos de la mano derecha. Pero aún así pintaba óleo. ¿Por qué se le hacía falta? ¿Qué guerra? La Segunda Guerra. Él estuvo. Veterano de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Sí, entonces él me contaba que cuando los aviones bombardeaban el barco, pues de lo caliente él se arrastró y se quemó toda esta parte de aquí, se le veían los dientes. Entonces él nos platica que los dedos se arrastró y toda la mano se le quemó, no tiene los dedos, los cuatro no los tenía. Me platicó que entonces será para eso taparle aquí, ahora sí que le quitaron un pedazo de la pompa y se la pusieron ahí. Entonces él nos platicaba todo. Le digo que sí, con nosotros siempre se portó muy bien el señor, pero en sus momentos ya de alcoholismo, pues le pegaba a mi mamá, ¿me entiende? ¿Y por qué se enojaba con tu mamá? ¿O era más el trauma que él tenía? Más bien era por el trauma de yo imagino, por lo vivido de él, ¿no? De la batalla esa de la guerra. Entonces yo pienso que por eso él era así. Sí. Pero de cierta manera yo decía, ¿por qué él es así si entre sus amistades de él había otras personas, tenía dos amigos que vivían en el mismo pueblo? Porque de donde digo que vivíamos en Pátzcuaro, nos cambiamos a un pueblito que se llama Erongarícuaro. Está ahí sobre la ribera del lago de aquellos entonces, cuando Pátzcuaro tenía su lago bonito. Entonces él vivía en una casa que estaba pegadita al lago, entonces ahí vivíamos, pero aparte en ese pueblo vivían otros dos amigos de él que también eran veteranos de la Segunda Guerra. Pero esos no tienen el mismo carácter que él. ¿No? No, y aparte pues era porque no tomaban. Pero él nos contaba que seguido tenía sueños y traumas pues de la que le había dejado todo eso. Entonces pues a raíz de todos esos problemas con mi mamá empezó a hablar. Entonces en ese entonces mi mamá desde ese pueblo, desde Erongarícuaro, Michoacán, se venía hasta Morelia a trabajar de mesera con los periódicos de un trabajo y se vino a trabajar a Morelia diario, se venía. Se levantaba a las 5 de la mañana y ya llegaba a la casa como a las 12 de la noche, porque tenía que ir a viajar. En autobús eran como 2 horas y ya regresaba.
Eso fue a raíz de que decidió separarse del señor, del Jimmy, porque la golpeaba. Entonces se decidió separar, pero el señor, como nos quería mucho, le dijo, mira, ahí mismo en el pueblo, no te vayas, vete para... Le rentó una casa y nos fuimos a vivir nosotros, ya una vida un poco más independiente del señor, pero el señor siempre estaba... Cerca de usted. Sí, porque como le digo, siempre nos respetó mucho, nos quiso mucho, nos dio lo que más pudo. Inclusive nos llevó en aquellos entonces a Disneylandia, nos llevó... Entonces, con nosotros se portaba muy bien. No más que con mi mamá se desquitaba de sus traumas, no sé. Muy fuerte, ¿no? Ver que le pegan a tu mamá. Sí. Ha de haber sido muy doloroso. Todo eso, pues sí, era muy, muy doloroso. Yo como era el más chico, pues sí me dolía más. ¿Y se aprende? ¿Tus hermanos hoy le pegan a sus esposas? Híjole, es algo un poco difícil de contestarle porque no es... Como le digo, siempre es una familia disfuncional. Yo digo que no le he hecho ¿cómo le diré? Sí, no es un tema de culpas, son realidades nada más. Yo digo que no le he hecho la culpa a mi madre, sino que ha sido por las parejas que ha tenido, que todas han sido alcohólicas. Y nosotros, al ver eso, yo digo que pues todo eso influyó en el desarrollo social de nosotros. Por eso mis hermanos se volvieron alcohólicos, yo digo, ¿no? Uh-huh. Tú también tienes un problema de drogas. Tuve un problema de drogas bastante fuerte, sí. No te lo voy a negar. ¿Ahorita estás sobrio? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas? Yo consumo marihuana. No, soy honestamente sincero, ¿para qué? Sí, no, está bien. No, te lo agradezco. No me gusta mentir. Está bien. Consumo marihuana, no diario, así esporádicamente. ¿Tuviste un problema de heroína también? Sí. A ver, ¿cómo es que te... Híjole, es un poco difícil. A ver, a contar. ¿Sabe por qué? Porque es un poco difícil, porque pues no platico con nadie de eso. Son cosas que yo... Pero se ve que lo necesitas platicar porque estás muy emocional. Esto que llores, desde el pastel empezaste a llorar, es porque necesitas sacarlo. Lo que pasa es que... Aquí no lo platicas con nadie. Sí, no como se lo estoy platicando a usted, pero sí a veces platico con amigos que les tengo confianza. No, fíjate que así es de chamaco. Y aquí pues es un poco difícil que la gente te preste realmente la atención que tú quieres que te presten. Sí. No sé si me explique. Porque tú estás tratando de... ahora sí que como dice el programa de Alcohólicos, abres una herida y... Sí. Y de repente estás tú que te estás muriendo por dentro por contar eso. Y de repente ves que la persona que le estás contando ni te está prestando atención. Sí. Entonces es un poco difícil platicar esos temas aquí en la cárcel con nadie. Es como que ¿por qué me vulnero? ¿O por qué abro mis sentimientos igual y ni me van a hacer no, le soy sincero, el único lugar donde sí me puedo desahogar de esta manera es en las reuniones de alcohólicos. Ahí sí te hacen. Sí. ¿Y vas? Sí. Me gusta mucho ese programa. Lo conozco desde la calle por mis adicciones. Pero en la calle no le prestaba mucha atención, le soy sincero, ¿me entiendes? No me aplicaba mucho el programa ese de alcohólicos. Y ahora sí, como decimos, o se dice vulgarmente, nomás por taparle al ojo al muchacho, estaba en el anexo, ¿me entiendes? ¿A qué edad empezaste a consumir tú? A los 14 años. ¿Con qué empezaste? De la marihuana. Lo clásico, la marihuana. Entonces, pues así que en ese aspecto también tuve una vida fui drogadicto, ¿me entiendes? Pero ¿cómo le diré? Fue un drogadicto dentro de lo que cabe responsable. ¿En qué forma responsable? Porque trabajé, pero mi mismo vicio me hacía que me corrieran del trabajo, ¿me entiendes? Mi mismo vicio me hacía que me corrieran. Entonces luego opté por hacer cosas más malas, ¿me entiendes? ¿Cómo que? Empecé a robar. Por el vicio, ¿me entiendes? Por el vicio, porque yo del vicio ¿cómo le diré? Yo cuando empecé a tener contacto con los vicios más ¿Cuáles fueron los más duros? La heroína. ¿Inyectada, sí.
fue algo pues, difícil. ¿Cómo es que empiezas a consumir heroína? Lo que pasa es que yo estaba cuando me fui para Estados Unidos, yo me fui a Estados Unidos a los 29 años, fue mi primera vez que me fui a Estados Unidos. Y eso me fui porque yo pues tenía ganas de ver tanto problema que teníamos en la casa y mamá como, porque le digo que éramos una familia disfuncional y mis hermanos pues desgraciadamente el hermano que falleció, ese que le dijo que tenía VIH, era el que más veía por mi madre, ¿me entiende? Él era el que más veía por mi madre, siempre se preocupaba por mí, pero a como era yo, a como era mi otro hermano, que no, pues ahora sí que nos valía gorro lo que se necesitara en la casa, ¿me entiendes? Le prestaba mucha atención a apagar la luz, todas esas cosas. Yo, por mi vicio, que sí traía, ¿me entiendes? Pero yo decía, yo, porque sabía que mi hermano los iba a pagar, entonces yo no aportaba, ¿me entiendes? Mejor me los gasto yo. Para mí, así era yo, ¿me entiendes? Entonces, pues era algo difícil, yo querer y no querer. Decías, es que si le doy voy a completar para comprarme mi vicio, ¿me entiendes? Entonces yo trataba de vamos, no, era codo, ¿me entiendes? Sí. Era codo. Eso pasa cuando tienes una adicción. Sí. Todo es para el vicio. Le prestas más atención al vicio que a otras cosas, ¿me entiendes? Es todo. Yo conozco mucha gente que es viciosa y todo depende también de su fuerza de voluntad, ¿no? El ser vicioso, pero el mantenerte bien, ¿cómo le explico? El comprarte tus cosas, ¿me entiendes? Y no como yo, que si me compro un pantalón, ya no va a tener para acabar, ¿me entiendes? Claro. No importa cómo ando yo, sino... No, sí me vestía, sí me cambiaba, pero lo que voy es que yo prefería comprarme ropa, ahora sí que válgame la redundancia, ropa corriente o de pacas o de las que estaban ahí vendiendo en el tianguis, en el piso, que comprarme una ropa bonita, que me gustaba, ¿me entiendes? Y yo los veía en los aparadores, por ejemplo, los pantalones, que siempre me gustó mucho el Levi's, yo los veía y veía otros como por ejemplo Lacoste, que era más barato. Entonces si me compro el Levi's si me compro el Lacoste me va a quedar un dinero y con eso ya me puedo comprar cierta cantidad de vicio. Claro. Entonces así era yo, ¿me entiendes? ¿Por qué decides irte a Estados Unidos o cómo es que se te da esa oportunidad? Porque aparte de que pues quería conocer Estados Unidos, que esa era una de las causas principales, pues en ese entonces pues dije, yo me voy para desaburrirme tantito del tanto problema aquí en la casa, ahora sí, de que mis hermanos, de que mi mamá, cómo es enojona, porque yo entiendo mucho a mi madre, la entiendo, créame, yo le soy sincero, le digo que le estar aquí en la cárcel tanto tiempo, he hecho uno a valorar las cosas. Ahora veo con esta plática lo mal que me porté con mi madre. Siendo que mi madre siempre trató de apoyarme a mí en lo que ella más pudo. Cuántas veces no me sacó de la cárcel, ¿me entiendes? ¿De qué te arrepientes con tu mamá? Cuando dices lo mal que me porté con mi mamá, ¿a qué te refieres? O sea... a no haber sido el hijo que ella hubiera querido que yo fuera. Porque ella siempre me decía, yo tuve mis estudios, no se crea, yo tengo un bachillerato en administración de empresas turísticas, tengo otro bachillerato en programación de computadoras, y tengo un curso de inglés. O sea que sí, ¿me entiendes? Sí. Se hizo lo que se pudo. Sí, pero fui débil ante la droga, eso fue lo que me... La droga. Sí, la verdad, ¿no? Eso fue lo que me echó a perder a mí la vida. No digamos que... Pues sí, me la eché a perder porque nunca tuve ahora sí que la suficiente fuerza de voluntad para dejar el vicio. Yo fui probando ahora sí que de vicios a vicios. Salieron todos los vicios que iban saliendo, yo los consumí. Pero le era un hombre trabajador para consumir, pero yo como le digo,
trabajaba para mí, no veía mucho por lo que faltaba en la casa, ¿sí me entiende? Sí le daba a mi madre cierta cantidad, pero como le digo, a veces faltaba eso que necesitaba para algo, para, no sé, unas medicinas, o que se haga, que no sé, el predial o algo de la casa, no sé, yo no... Sí, te desentendí. Yo cumplía con lo que le daba la quincena de lo que me pagaban de mi trabajo. Yo con eso me sentía que yo cumplía, ¿me entiende? ¿Cuánto le dabas? Le daba poco más de la mitad de lo que yo ganaba. Y lo demás ya te lo... Porque era mesero, yo también siempre trabajé de mesero, fue lo que me inculcó mi madre, trabajar de mesero. Entonces con las propinas que ganaba bien, entonces con eso me la llevaba yo bien, ¿entiendes? O sea, no había necesidad de darle, ¿sí me entiendes? Sí traía dinero, pero como le digo, era codo. Siempre, no es que fuera codo, porque no era codo en el aspecto era codo en el aspecto de dar para la casa. Porque con mis parejas y mis novias que tenía, era yo bastante espléndido, ¿me entiende? Esto sí fue siempre muy... Las novias que yo tuve, pues las traté lo mejor que yo pude, fue siempre muy espléndido, para que me entienda con las Te gustaba ser consentidor. Vamos a decirlo así, ¿me entiende? Pero mi mismo vicio fue el que me hizo que las parejas me dejaran. ¿Cómo es que te vas a Estados Unidos? ¿Y cómo fue tu vida en Estados Unidos? Me fui a Estados Unidos cuando tenía 20... como 28 años. 28 años. Bueno, para no ser... ¿Cómo es que te fuiste? Para no ser será muy larga, me fui para las Olimpiadas del 96 que fueron en Atlanta. Me fui para esas Olimpiadas. Y me acuerdo que me fui para esas Olimpiadas porque como había un amigo que iba y venía de Estados Unidos aquí a México y venía, entonces él me dijo, mira, ahora para las Olimpiadas tengo un amigo, un amigo de Estados Unidos que va a abrir un restaurante. Entonces necesitar gente, y como yo sabía de todo eso de mesero, y dije, pues me voy a ir, sabía inglés. Dije, pues no sé inglés al 100%, sé como un 80%, 70%. Entonces yo iba, dije, pues yo sé que voy a poder, ¿no? Sé hablar inglés, sé del trabajo de la mesereada, me voy a ir para allá. Me fui para allá bien emocionado. ¿Cómo te cruzaste? Me he mojado. ¿Pero por dónde te cruzaste? Por Agua Prieta, Sonora. Yo me acuerdo, llegamos a Phoenix, Arizona. ¿Fue duro cruzarte en ese entonces? Sí, la verdad, sí. ¿Qué recuerdos tienes de cuando cruzaste? Nunca se me van a olvidar. A ver, platícame. Porque, ¿sabes qué? Yo me fui con un amigo que me dijo, vente, tráete a mi esposa, te vienes con mi esposa y te la traes y yo aquí te pago todo, yo te pago el coyote. Pero vente con mi esposa, con la nena, así se llama María Elena, pero le decíamos la nena. Bueno, inclusive esa muchacha antes era mi novia, nomás que se hizo novia de mi amigo, se casó con él y le dije, no, yo no me voy con ella, ¿cómo crees? Yo no puedo llevártela. Y bueno, pero tanto fue que me convenció, y no tanto porque me convenciera, sino porque dije, pues él va a pagar todo, ¿no? Claro. Me voy, y le digo, si vente y te pones a trabajar con el muchacho en el restaurante que te dijo, y pues me fui con él, me fui con la muchacha, nos fuimos. Me acuerdo que llegamos a Agua Prieta. Para ese entonces yo trabajaba en el restaurante que siempre trabajé toda la vida en Morelia. Es un restaurante que es un hotel, se llama Hotel Las Américas. O sea, ahí trabajé siempre. Bueno, cuando trabajé, ahí trabajé la mayoría del tiempo que trabajé en mesero y trabajé siempre. Entonces cuando me pedí que ya no iba a trabajar, entonces me dieron mi liquidación, le di a mi mamá cierta cantidad y con esa cantidad me vine. Me vine con la muchacha esa, me acuerdo que llegamos a Agua Prieta. Con la exnovia. Sí. Llegamos a Agua Prieta y pues ya llegamos al hotel donde teníamos que llegar y llegó el fulano ese, el coyote, ya nos dijo que nos comunicáramos con la persona que iba a pagar y me acuerdo que desde ese día ya nos dijo, tienen que pedir un dinero, pedimos un dinero y ya nos llegó ese dinero al siguiente día y se lo dimos, pero ya no regresó, o sea, nos robó. Entonces pues ya no traíamos dinero, yo y la muchacha, ¿me entiende? Entonces pues
¿qué comemos? ¿Qué comemos, hijo de la fregada? Entonces, pues vamos a hablarle a tu esposo, a Beto, pues, al que nos había pagado supuestamente para que nos fuéramos para allá, ¿no? Vamos a hablarle, ya le hablamos, como quiera que guste y mande. Le hablamos y otra vez nos volvió a mandar dinero, pero como no teníamos identificación, no podíamos sacarlo. Entonces ya nos dieron un tip de que fuéramos allá donde en aquellos, creo que eran, ¿cómo se llaman esos depósitos en aquellos años? No me acuerdo. Vas allí a las oficinas de depósito, allí mismo la señorita esa que es la cajera y la que hace esos depósitos, ella te lo puede sacar, nomás le da cierta cantidad. Y sí, fuimos, pero sí, ya la señorita nos hizo el favor de recibir el dinero, ahí mismo nos dio el dinero. Me acuerdo muy bien que en ese entonces eran 2,000 pesos, estoy hablando del 95, 96, cuando eran las Olimpiadas de Atlanta. 2,000 pesos nos mandó, pero cuando vamos por el dinero afuera ya nos estaban esperando y nos robaron. No. Nos quitaron todo el dinero, entonces ya teníamos hambre. Entonces como pues dije, pues no me va a quedar otra más de que ir a ver a qué me robo, ¿no? Me acuerdo que teníamos creo que 100 pesos. Y con eso fuimos a un centro comercial que estaba por ahí cerquitas. Y fuimos y compramos un paquete de pan Bimbo. Jamón y un jitomate. Porque compramos unos sobrecitos de Kool-Aid para hacer agua. Pero ya saliendo nos vamos a comer. Y ya llegan y nos dicen, nos hablan por teléfono que tenemos una llamada en la recepción. Vamos a contestar, ya no es el esposo de la nena. No, pues que nos teníamos que mover de hotel. Dice, va a ir un muchacho en la noche por ustedes y los van a cambiar de hotel. Ya llegó un muchacho en la noche, nos cambiamos de hotel. Y sí, ese muchacho se portó bien. ¿Ahí ustedes ya consumían? Bueno, ¿tú ya consumías drogas ahí? Ya. No, yo empecé... ¿Y luego cómo le hacías sin dinero para tu vicio? Porque en ese entonces nomás fumaba marihuana. Ah, ok. Todavía ahí ya no... Sí, no era muy... Esta es la marihuana. Yo veía aquí en el hotel, pues estaban fumando, ya me les acercaba y pues sí me inventaba, ¿me entiende? Además, si no podías llevar droga ni cigarros, algo que hiciera flamas para cruzar, porque eso la flama en la noche ahora sí que te hace que la migración te vea por la flama del cigarro, ¿me entiendes? Entonces no se podía fumar. Entonces en ese entonces me tuve que abstener, sí. Pues no me digo nomás con las fumadillas que me invitaban por ahí. Entonces ya le digo que nos cambiamos de hotel y como quiera y gusta y mande el muchacho pues sí se portó bien con nosotros, nos dio de comer, ya nos compró una ropa y nos dice, ya mañana a tales horas van a ir por ustedes. Sí, pasaron a las 5 de la tarde. Ya nos llevaron rumbo a la carretera ya para Nuevo Laredo. ¿Cómo se llama? Para Cananea. Ya nos dejan por ahí en una orilla de la carretera y nos metemos así como para el cerro. Ya cuando llegamos, pues ya vimos las personas que estaban ahí, varias personas y varios muchachos. Ya nos sentamos, ya nos piden nuestros nombres y hablan y nos dicen, a tales horas nos vamos. En total horas ya nos vamos y sí, ya pasó, ya nos fuimos caminando. Pero cuando íbamos, fuimos caminando en la noche. En la noche íbamos caminando. Pero ya a ciertas distancias nos abordaron unos tipos y pues nos robaron. A todos robaron. Entonces nos tuvimos que regresar. Regresamos y otra vez sin dinero y qué vamos a hacer a comer y entonces pues yo fue cuando opté otra vez y dije mucha mala suerte, ¿no? Mucho robo. Sí, entonces pues yo opté por ya no teníamos dinero y era ya difícil comunicarnos porque para conseguir dinero para hablar ya las personas no son muy confiables ahí en la frontera con gente que no conocen. Entonces pues yo dije, no, pues voy a ir al centro comercial a ver qué me robo. Me acuerdo que me robé unas botellas de whisky. Ah, no, bueno. De whisky de ese correntillo, pero era un whisky, me robé 2 botellas de whisky y con eso se les dio al señor del hotel ese
Ya nos esperó cierto tiempo. Nos esperó otro día que llegara el muchacho que nos había recogido, el que nos cambió el hotel, y volvió a pagar el hotel él. Ya el siguiente día nos dijo, nos vamos a esperar 2 días. Nos esperamos 2 días y volvimos a ir a intentar a cruzar. Sí cruzamos, pero fue una travesía muy fea porque unas personas iba una señora embarazada. Luego iba un señor que tenía una enfermedad, no me acuerdo, se puso mal, ese señor ahí lo dejaron. Entonces cuando ya íbamos llegando, ya llegamos, hágale cuenta que atravesamos todo el desierto, a una persona le picó una víbora. No. Le picó una víbora a una persona, ahí la dejaron también, con un muchacho de los que iban, uno de los coyotes lo dejaron ahí. Bueno, es que el chiste es que cuando íbamos ya, llegamos a donde teníamos que llegar para que nos recogiera una camioneta y venirnos. Cuando estábamos arriba de la camioneta ya veníamos sobre la carretera y un retén de migración y otra vez para atrás, nos regresaron otra vez a Agua Prieta, Sonora, que nos regresan. Entonces fue algo difícil Largo el atravesar, ¿me entiende? Y luego que los mismos agentes, los coyotes los discriminan a uno, porque en realidad ellos lo que quieren es su dinero, ¿no? Pero llegaste. Sí, llegué, bendito sea Dios, llegué. Esa fue mi primera vez. ¿Y cómo fue tu vida en Estados Unidos? Pues dentro de lo que cabe, bien. Llegué, trabajé en ese restaurante que les digo. ¿Qué fue lo que más te apantalló de Estados Unidos? Pues todo, porque es una vida muy diferente a la de aquí. Todos los aspectos, en limpieza, comida, aparatos, ropa, transporte, en todo, salud, todo, seguro, o sea, medicina, en todo es una vida muy diferente, ¿me entiendes? ¿Mejor? Pues no digamos que mejor, porque también aquí uno la vida se la puede hacer como uno quiere. Ahora sí, como decimos aquí, tú vives la cárcel como la quieres vivir. Claro. Afuera tú vives la vida como tú la quieres vivir. ¿Entiendes? Eso es lo que yo aprendí al estar aquí. Yo desaproveché esas oportunidades en la calle porque tuve muchas oportunidades. Una de las que más desperdicié fue no haberme podido casar, el haber podido formar un hogar, Una familia. una familia. No tengo hijos. ¿Te hubiera gustado? Tengo hijos, pero fue también cuando andaba ahí cuando me fui para la segunda vez que me fui para Estados Unidos, me deportaron, ahí me dejaron en Nuevo Laredo. Ahí en Nuevo Laredo conocí a una persona. Allí en Nuevo Laredo fue donde me empecé de la heroína. Ahí empecé a vender yo vicio y ahí conocí a esa persona yo. También adicta. Adicta, pero era de dinero, era hija del entonces presidente municipal de Nuevo Laredo. Entonces... ¿Y la embarazaste? La embaracé, pero ella me seguía mucho por el vicio, ¿me entiende? Ella me seguía mucho por el vicio, pero como yo veía que que la cuidaban, y entonces a mí pues, varias veces me llegaron a golpear porque no me querían ver con ella, ¿me entiende? Pero pues a mí me gustaba también una muchacha, ¿me entiende? Y ella me buscaba por el vicio y aparte a mí me gustaba. Pero fue algo pasajero, ¿me entiende? Tuvimos la relación, la embaracé. Su papá se enojó mucho, su papá me mandó a la policía, me metieron a la cárcel allá en Nuevo Laredo por parte del señor ese, me plantaron una droga que yo no tenía y por eso me llevaron a la cárcel. Salí de la cárcel de ahí de Nuevo Laredo y... ¿Cuánto tiempo te aventaste? Como 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses. ¿Es parecida a la cárcel de aquí con la de allá? Es que son tiempos muy diferentes. Eso es cierto. Tiempos muy diferentes. La cárcel cambia como no tiene idea, como en la calle, pues. Sí. Pero aquí es una vida muy... Aquí como le dije hace rato, aquí la persona que vive aquí bien es la persona que tiene dinero. Sí. ¿Me entienden? La persona que aquí desgraciadamente el poder del dinero es el que... Sí, ahora sí, como decimos aquí, rifa. El dinero aquí es el que tiene dinero vive bien. Es el poder del dinero aquí en la cárcel. Tienes dinero, vives bien. Trabajas. ¿Sabe cuánto gano yo a la semana por trabajar? ¿Cuánto? ¿Cuánto cree usted que gane?
No sé. A ver, dime. A ver, ¿usted más o menos cuánto calcula que yo gano a la semana? ¿En qué trabajas? Vendiendo tortas, vendiendo totopos. ¿Sí me entiende? Donde te dan cierta cantidad. ¿Cuánto usted cree que gana o diario? No se lo pongo a la semana, diario. No sé, no me quiero equivocar. No, para que vea cómo es la vida. Unos Mira, le voy a poner 300 pesos. 200. Le voy a poner una idea. Cada totopo, cada bolsita de totopos vale 5 pesos. De esa bolsita de totopos me dan 50, 30 bolsitas de totopos, de la cual me dan 1 peso por bolsa. Hay veces que se vende, hay veces que no se vende. Hay veces que me gano 20 pesos. Al día. Diarios. Al día, ¿me entienden? 20 pesos. Póngale que me gane, que un día que diga que yo gano bien, que me va bien en la casa, vendiendo lo que vendo, lo hago, ando sobando gente porque se sobaba. Sobo, me gano que los 20, los 30 pesos a veces. ¿Cuánto te dan por sobar a una persona? 30 pesos. 30 pesos. 30 pesos. Porque sé de sobar. No les digo, como les digo, tuve buenos trabajos. Fui auxiliar de masajista en el equipo del Morelia de primera división en aquellos años. ¿Me entiendes? O sea, tuve buenos trabajos. Lo que pasa es que... Las drogas. Las drogas. Ahora sí que válgame la... ¿Y qué haces? O sea, te ganas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 150 pesos, digamos, a la semana. A la semana. ¿Y qué haces con ese dinero? De esos 150 pesos, ahí le va. De esos 150 pesos, pues me como, porque diario me como algo. No creo que, por ejemplo, si usted supiera lo que comemos aquí, un día le invito a que venga. A la comida de rancho. A la comida del rancho. Para que vean lo que Y comemos. con eso entonces te compras tu gustito, Sí. tu panecito que tanto Sí. te gusta. Porque es difícil sobrevivir con lo que le dan uno aquí, ¿eh? Es difícil. Sí. La gente que no, ahora sí que válgame entre comillas, la gente que no tiene dinero o que vive, como se les decía aquí a la gente que son niños de la calle, pues es difícil sobrevivir con esa comida. Les dicen niños de la calle. Sí. A los que no- agarraron que estaban en la calle. O porque están en situación de pobreza. En sí. situación de pobreza en la cárcel. Esos son los niños de la calle. Entonces... Ellos la tienen más difícil. Sí. ¿Tú eres considerado un niño de la calle? Pues me dicen que soy niño de la calle, pero no me considero niño de la calle porque no ando, ahora sí que válgame, a lo mejor no ando bien vestido como usted me ve, pero ahorita porque nos agarró temprano, todavía ni me bañaba, ¿me entiende? Ahora sí válgame, hasta me dio pena, me agarró sucio. No se fije que hasta traigo la sudadera al revés. Porque me levanto, me dio visto y tengo que seguir a hacer un poco de limpieza porque aquí te ponen las... Yo llevo 17 años encerrado, 18 años, ya voy a cumplir 18 años y todavía me ponen a hacer talacha. Es algo que antes no se hacía. ¿Por qué? Porque había cierto respeto a las personas que ya tienen cierto tiempo en la cárcel y que ya han ido de un penal a otro. ¿Qué pasó que te trajo a la casa, Martín? Cuéntame. ¿Perdón? ¿Qué te trajo a la cárcel? Híjole. La ambición del dinero. Ganabas bien. Ganaba bien. Cuéntame. Pues es que ganaba 1,000 pesos diarios. 1,000 pesos diarios. ¿Me entiende? Entonces, ¿A qué te dedicabas? es que es una historia larga. Porque yo llegué con engaños a este trabajo, ¿me entiendes? Pero tú ya estabas metido en temas de narcotráfico. O más o menos. Ya habías sido halcón, ya. No. Lo que pasa, mire, yo como cuando me entrevistó la señorita que me dijo que era para eso, en cuanto vi las cámaras y vio la señorita que me dije, es para eso. Dije, mira, nomás comando. Y fue lo primero que iba, nomás comando yo. No, te ves bien, Martín. Todo mugroso. Dije, no ando mugroso porque me baño. No te ves mugroso. Lo que pasa es que todavía no diario me baño, pero le digo que tengo que salir. Después de que salgo, ahí le va mi rutina del diario. Así es fácil para que me entienda que me hago de prisas.
Me levanto, nos levantamos a las 6 de la mañana, estamos encerrados, nos levantamos a las 6 de la mañana para que hagan la limpieza de la casa, nos levantamos a las 6 de la mañana, acaban a las 6:30, 20 para las 7, ahí nos quedamos hasta las 8:30 que es que abren, luego pues nos salimos, yo me salgo a hacer mis cosas que me toca hacer de limpieza. A las 8, termino a las 10. A las 10 voy a la casa y me pongo ahí a hacer cosas como por ejemplo a lavar los trastes de la comida, para ir a agarrarle la comida de la tarde, que es la comida que ahorita sigue. Lavo los trastes, voy por la comida, sirvo la comida, me pongo a lavar los trastes de la comida y me salgo a vender lo que vendo. Un rato, unas 2 horas. ¿Me entiendes? Y otra vez para adentro. A darle. Esa es la rutina de todos los días. ¿Qué te trajo a la cárcel? Me trajo a la cárcel la ambición del dinero. Yo, aparte, el huir de la ciudad de Morelia porque tenía problemas con la policía, yo allá también ya. ¿Por robar o por qué? Por el mismo vicio, porque te digo, yo trabajaba bien, dejé de trabajar bien por el maldito vicio. Entonces, yo opté por robar, entonces fui robando de menos a más, ¿me entiendes? Y todo eso pues me hizo caer a la cárcel allá también, en mi ciudad de donde soy. ¿Cuántas cárceles llevas? Es que me da pena decírselo. La verdad me da pena, solamente en Morelia he caído 3 veces. En Morelia he caído 3 veces. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos caí 4 veces. En Morelia llevo 3 veces. 3 son 4, son 3, son 7, una en Nuevo Laredo, son ¿qué? 8. ¿Y esta? Y en esta, sí, esta 4. Y esta es la más... Son 3 en Morelia. No, 4 en Morelia. 4 en Morelia. En Estados Unidos estuve también en la cárcel varias veces, 3 creo, 3. Cuando caí en la frontera, cuando le digo que ese señor me mandó a la cárcel, ¿entiendes? Y esta. Ya un ratito. Pero no ha sido etapas cortas. Ha sido etapas cortas porque como le digo a mi mamá, porque como las veces que he caído a la cárcel han sido por andar robando cosas, me metí a los centros comerciales y me robaba unos paquetes de cigarros, unas botellas de whisky que como era mesero yo sabía que las iba a vender fácil. Aquí tienes 2 sentencias de 70 años. De 70 años. ¿Qué delitos? Es por el mismo delito que vengo, porque por la maldita delincuencia organizada, porque digo que la persona esa que me trajo aquí me trajo con engaños. Ya cuando supe que realmente... ¿Qué pasó? ¿Qué te trajo aquí? Es que yo supuestamente me dice el muchacho, yo trabajaba de mesero ahí donde le digo que siempre trabajé. Ahí con su señor, que era muy buen cliente el señor. Yo lo empecé a atender. Aparte, era vicioso, yo lo veía que llegaba y siempre se ponía y se tomaba sus cubos. Y siempre me hablaba a mí, yo veía que se iba al baño y pues iba a darse sus pericazos. Entonces yo lo atendía y pues me llamaba la atención, me dejaba buenas propinas. Agarré confianza con el señor y le empecé a decir, oiga, pues, como decimos los viciosos, discúlpame la pregunta, digo la respuesta, como decimos los viciosos, yo le decía, móchese. Y me empecé a invitar, ¿me entiendes? Yo fui ahora sí que su mesero de cabecera, cuando iba ahí. Entonces me empezó a decir que si trata. Para ese entonces yo empecé a tener un poco de problemas ahí en el trabajo, con el patrón, porque uno de sus hijos era adicto también. Y como él sabía que yo a veces le conseguía la droga, pues, ¿me entiende? El patrón me quería mucho también. Pero me dijo, o te alivianas o te vas. Entonces yo tenía muchos problemas por él y luego problemas con su hijo porque no le daba o le conseguía y pues, hasta que dije, no, pues me voy. Me empezó a decir, vente, yo tengo acá trabajo en el Estado de México, que te vas a ir de chofer, de guardaespaldas de un fulano y vas a ganar bien y no hay problema. Y te fuiste. Y pues ahí está el tonto de Martín, me vengo. ¿Entiendes? Me vengo a trabajar acá. Pero cuando él me dijo, ¿cuándo te voy a dar 1,000 pesos? Y dije, ay. ¿Un dinero? Güey, pues ¿quién gana 1,000 pesos diarios? En aquellos años, ¿quién ganaba 1,000 pesos diarios? Solamente un señor que trabaja en construcción o algo así gana 1,000 pesos diarios. O en la mafia.
Oye, yo dije, 1,000 pesos diarios por andar manejando y cuidando a este viejo. Pues está bien. No está bien. Entonces, todo iba normal, todo iba bien. Yo empecé a ver las personas que llegaban y a dónde íbamos a ver, ¿no? Yo veía que se metía y me quedaba allá afuera. Entonces, pues, este pinche viejo, ¿qué? Decía yo, ¿no? Un día me toca ver cierta cosa que no tenía que yo ver. ¿Qué viste? Cuando estaban asesinando a una persona. En una bodega, pues yo estaba ahí cuidando la bodega. Y te vas a quedar aquí a cuidar esta bodega. Pasaron ciertos días y llegaban personas y se metían. Y yo nomás me asomaba y veía. Y veía cómo entraban camionetas, salían camionetas y les abrían el portón y así. Entonces un día yo estaba cuidando y oí ruidos y como fumaba marihuana, entonces que me dio un cigarro ahí, y oigo y veo y a lo lejos veo cómo bajan un bulto pero ya estaban haciendo un pozo desde antes. Y ahí avientan al fulano ese y luego llega otra camioneta con otro tipo y veo cómo lo matan. Lo asesinan. Los descuartizaban, ¿no? A esa persona lo asesinaron, lo ahogaron. ¿Entiendes? Entonces yo vi eso y me asusté, ¿me entiendes? Me da impresión, yo nunca había visto eso. Sí, fui muy peleonero y vi sangre y vi descalabradas, ¿sí me entiende? Y patas quebradas, lo que usted quiera, ojos morados. Pero así de que asesinar a una persona nunca había visto. Entonces al ver la sangre a lo lejos, pues me asusté ver el charco, ¿no? ¿Cómo se iba así esparciendo la sangre? Me asusté. Entonces al moverme pues hice un ruido, tumbé algo y se oyó un ruido y pues las personas vieron y ya, pues como era la única persona que yo estaba ahí, fueron por mí. ¿Qué viste? No, yo no vi nada. ¿Cómo no? ¿Qué viste? No vi nada. ¿Qué viste, hijo? Me empezaron que nada. Ya llegó el patrón que supuestamente era mi padre, ¿no? Me jaló, ¿qué viste? No, pues ya te chingaste, güey. Así me dijo, ¿no? Pero yo ya después con lo que me dijo y ya me dijo, no, pues ahora trabajas, se trata de esto. Sí, ahora jalas. Ahora vas a hacer esto y lo otro. Y pues dije yo, sí, ¿no? Si no, ya sabemos dónde vives, ya conocemos a tu mamá. Y pues de cierta manera sí, porque el muchacho que se me había contratado, él sabía dónde vivía. Inclusive una vez lo invité a mi casa. Entonces eso me asustó a mí y pues me empezaron a asignar tareas que yo vi que no eran normales, esas cosas, ¿me entiendes? Como por ejemplo andar llevando cajas de medicina y pues era droga, ¿me entiendes? Que vas a ir a llevar esta camioneta y en la camioneta iban armas, yo no sabía, ¿me entiendes? Entonces vi, lo que más me impresionó fue cuando llegué una vez a una casa que me dice, te vas a cambiar de casa, te vas a ir para allá, llego, y me dicen, ¿ya sabes a lo que viene? Le digo, no, pues no sé, dice, ven, y me meten en un cuarto, y ahí estaba el muchacho que supuestamente me había traído, ¿me entiendes? Amarrado, todo golpeado, colgado. Golpeado, ensangrenceado de la cara y lo veo y me ve y mira, aquí se trata de lo siguiente, ya me dice, aquí hay de dos sopas, o le entras o le entras. ¿Lo tenías que matar? No, porque, ¿cómo le diré? ¿Cómo es? Es que yo no quería. No, yo sé, entiendo. No quería ese trabajo. Yo cuando vi realmente lo que se estaba, yo ya no quería. Pero ya estabas adentro. Inclusive me fui para Morelia. Un día que salgo y dije, no, yo no, ¿cómo? Sí, pero una vez que entras ya no sales. Ya, ¿Y tú viste? ya. Le digo que me fui para Morelia. Y yo me acuerdo que estaba comiendo con mi madre ese día. Estaba comiendo con mi madre cuando suena el celular y lo contesto. Y la voz luego pues la reconocí, sal al balcón de tu casa. Y me asomo y allá estaban abajo. Estaba una camioneta grande, una Expedition, bien me acuerdo. Me dice, baja allá abajo. Era el muchacho que me había llevado.
a trabajar. ¿Por qué te viniste? Se baja, ¿por qué te viniste, güey? Dice, no mames, súbete, güey. No, ¿cómo crees? Ahí está, súbete, güey. ¿O quieres que subamos a tu casa o qué? No, pues me subí. Me vine otra vez para acá, para el Estado de México, y la misma otra vez, pues empezar a querer que ubicara centros de distribución de droga, ¿me entiendes? Y pues yo no quería, porque, ¿cómo le voy a decir? Te lo voy a decir así. En todo hay reglas. Hay reglas en toda la vida y en todos los trabajos, en la casa, en las oficinas, en la escuela. Donde quiera hay reglas. En los viciosos tenemos una regla también. No debes de poner a tus amigos, nunca. Es algo así como una fidelidad, una lealtad a la gente común, ¿no me entiende? Entonces yo no quería hacer eso, ¿me entiende? No quería hacer eso. Entonces lo tuve que hacer. Tuve que ir a ubicar esos puntos, ¿me entiendes? Como se les dice. Pero yo inclusive a veces les mentía y les decía, no, pues tal lugar, y ya iban ellos a ver si era cierto y veían que no era cierto, y pues, ¿para qué les digo lo que me hacían? ¿Cómo te detuvieron, Martín? Esta vez me detienen porque uno de los muchachos con los que mis coprocesados o mis causas, uno de los muchachos con los que vengo, pues sí lo conocí en la calle, ¿me entiende? Por el trabajo ese, era la misma gente. Un día, no sé qué hubo, que nos dijeron que nos teníamos que esconder, que no saliéramos de la casa y que, bueno, el chiste es que nos teníamos que esconder. Pero a este muchacho ahora sí que válgame le valió queso y no se fue. Nos teníamos que ir para Michoacán todos. Pero nos teníamos que esperar cierto día que la policía se calmara, porque andaban buscando mucho a la gente esa. Entonces, la otra, ya que nos teníamos que ir y nos fuimos. Pero cuando regreso, ya regresamos y la misma, fueron 2 días, nos fuimos, regresamos, pero al muchacho, ese muchacho ese que le digo, él no se fue. Él se quedó aquí en el Estado de México, él se quedó. Entonces ya los 2 días regresamos, pero todavía estaba ahora sí la cosa, como se dice, caliente, por unos trabajos, por unas cosas que habían cometido. Ellos habían hecho unos actos feos que hicieron. Fue muy mencionado esos homicidios que cometieron. Muy mencionado. ¿Cuál fue? Fue en el 2009 cuando unas personas entraron y que hasta mataron los animales. Ahí en Michoacán. No, aquí en el Estado de México. Fue muy mencionado eso porque mataron a las personas, pero como las personas tenían caballos y burros allá afuera y gallinas, que también mataron a todos los animales. Entonces por eso fue muy sonado Bueno, por eso se puso caliente la situación, entonces nos teníamos que ir, pero ese muchacho no se fue. Entonces a él lo agarró la policía. Y inclusive le encontraron unas armas ahí, la agarró la policía. Y pues por él nos agarraron a todos. ¿Cómo el consumo, más bien, a ver, ¿cómo te hago esta pregunta? ¿Cómo, Martín, el consumo se veía reflejado en los delitos que cometías? O sea, por ejemplo, ¿te ayudaba? Por ejemplo, ese día, regresemos a ese día que estaba el güey colgado, todo sangrado, en la casa de seguridad. Uh-huh. ¿Qué te hacían las drogas para que tú pudieses ser parte de esas acciones tan violentas? No, ¿te ayudaban o no te ayudaban? Creo que entiendo su pregunta. No, porque no, como digo, no me gustaba ni eso. Eso a mí me daba. Usted se me trata, no sé si le hizo pregunta. Usted me está tratando de decir que si cómo veía eso, con gusto, con. Si las drogas te daba valor. Si me daba valor para ver. O te daba más miedo. No, ¿cómo crees? A mí las drogas te llevaban a olvidar lo que veías. No, eso es. Discúlpeme, es algo que mucha gente piensa eso, pero no.
No. O sea, el que yo me drogue o que me drogara no quiere decir que me diera las fuerzas o las ganas de ver y de hacerlo, no. Hay gente que sí lo hacía así. Drogados, solo los drogados matan, solo los drogados van a trabajar, solo los drogados van a asaltar. No, eso, no, yo no, porque realmente eso a mí me daba miedo, me daba pavor, ¿sí me entiende? Pero yo ya lo tenía que hacer y andar ahí por cuestión de mi familia, sí. ¿Me entiende? Así como usted lo dijo, entras y ya no sales. Entonces tú estás inmiscuido en este asesinato, bueno, No. Pero te agarraron por eso. Por eso. No por eso, sino que porque agarraron al muchacho y ese muchacho les dijo, no, pues sí, porque como lo agarraron con su familia, lo agarraron con su familia, entonces dijeron que su familia también trabajaba ahí, no, pues era su familia y unos niños. Entonces le dijeron que se los iban a quitar, que la única solución para que no se los quitaran, le dejaran ir es que pusiera a las gentes, a las oficinas, a las casas de seguridad. Y los tuvo que poner. Para que dejaran. ¿Él está aquí contigo? No, se lo llevaron a... Un federal. No, federal. Oye, ¿y a ti de qué te acusan entonces? De dos homicidios. Cosa que pues no cometí. Fíjese, solamente de una de las que ya tengo 4 años sentenciado, que fue 5 años, fue en el 2020. Solamente de esa me dieron 70. Sí. Me habían dado 140 años. Pero en la apelación me bajó a 70 años. Ah, bueno. Pero yo no hice nada de eso. ¿Estarás pagando por otras cosas? Nada, ¿qué cosas? A ver, dígame. Preguntas. Yo lo entiendo que... ¿O cómo lo vives? O sea, ¿tú consideras una persona inocente en prisión? Por el delito que vengo, sí. A lo mejor, como usted dice, algo estoy pagando. Yo entiendo también que a lo mejor algo estoy pagando. ¿Entiende? Lo tan mal que fui en ciertos aspectos, ¿me entiende? Como por ejemplo, que ya después fui malo con mi madre, ¿no? Después yo fui malo con mi madre también. Porque es malo en el aspecto que la robaba. A ella la robaba mi madre. Y mi madre sabía que la robaba y aún así no me decía nada, ¿me entiende? Sí. Yo veía que... Todo eso para mí es difícil recordar y luego se me dan las lágrimas porque ahora sí, válgame, ya soy... Válgame, le voy a decir como se tiene que decir. Estoy de p***. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ahora ya veo las cosas mucho, muy diferentes. ¿Qué significa estar así como dijiste? ¿Cómo? Dijiste ahorita estoy de... De... ¿Qué significa eso? De llorón. Siempre he sido así de sensible. Siempre he sido así, no sé qué. Siempre he sido así yo de llorón. En eso me parezco mucho a mi madre. Mamá también es bien llorona. En eso me afecta mucho. Soy bien llorón. Pero soy llorón porque soy muy sensible, no sé. Yo siento que dentro de lo que la persona que es Martín... Límpiate tus ojitos que se te quedó como papel. Ha tenido pues ciertas, ¿cómo se dice? He sido bueno. Sí. No sé que he sido una persona buena, que haya sido un drogadicto, una persona mala. No quiere decir que no haya tenido mi lado bueno. Fui una persona buena. Martín, si pudieras volver a empezar, ¿qué te hubiera gustado ser? Híjole. ¿Qué sería de tu vida ahorita si no estuvieras aquí y hubieras tenido la vida que soñabas? ¿Sabes cuál era mi mayor ilusión? Poner un restaurante. Un restaurante. ¿Serías restaurante? Sí. Quisiera poner un restaurante y también hubiera querido poner un anexo. Ok, para ayudar a otras personas. Sí. Gracias, Martín. Porque sí sé bastante de ese programa y es lo que me hubiera gustado hacer. Gracias, Martín. Gracias por contar tu historia hoy. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias por el tiempo. No, siempre. Gracias. Gracias.